Bienvenidos a Manhwa Resumen IA. De gato, debido a que mataba ratones humanoides en las alcantarillas de la ciudad. Esta vez no pudo traer mucho botín, y no había visto a los enemigos tan a menudo como antes. Entonces, decidió elegir otra cosa, y su elección recayó en una oferta muy antigua de los caballeros de la ciudad. Ofrecieron a cualquiera que quisiera destruir el limo de piedra que se había asentado cerca. Esta especie es capaz de corroer incluso los muros de piedra de los castillos, por lo que supone un grave peligro para la ciudad. Ya en la ubicación del objetivo, al chico le pareció que la tarea actual sería sencilla, pero el slime resultó no ser tan débil como el joven pensaba y comenzó a atacarlo con piedras. El Cid dijo que su punto débil suele ser el núcleo, que solo necesita romperse para destruirlo todo. Sin embargo, el limo de roca tiene sus propias complicaciones. Retiene rocas dentro del cuerpo. No solo se almacena allí, sino que también rodea el núcleo, y el enemigo ataca escupiéndolo al oponente. El grupo Slime, después de varios golpes de león, centró su atención en los grandes ataques. Esto sucedió porque los enemigos pudieron comprender que era imposible repeler sus ataques simultáneos. Según los cálculos de El Cid, León solo habría podido alcanzar el núcleo en el momento en que las piedras fueron escupidas. De hecho, es precisamente en esos momentos cuando se forma un agujero muy conveniente para esta tarea, en el que se puede apuntar para golpear. Lo más importante era poder acercarse a los oponentes sin tocar el suelo, porque sienten cada vibración. Así, el chico todavía fue capaz de superar el primer lote de limo de piedra. Y el espíritu de la espada notó que durante esta batalla, la habilidad de la postura del pie en el sistema mágico había mejorado. El Cid explicó que es importante poder adaptar el equilibrio y las posturas de lucha a cualquier entorno. También le aconsejó a León que dejara de esquivar ataques y que no atacara primero a un grupo de menos de 3 monstruos. Durante 3 semanas, el niño visitó todos los días el hábitat del slime de roca, y cada vez sacaba de ese lugar grandes bolsas con restos verdes de monstruos. Ahora que la tarea estaba completamente completada, León podía usar la energía que había recibido para activar el aura. El Cid quedó sorprendido con el resultado, pues esperaba que al chico le llevaría mucho más tiempo acumular fuerza. Antes del juicio, también explicó que la nobleza recibe su aura desde el nacimiento. Y esto es lo que distingue a sus miembros de las personas sin familia rica, que tienen que conseguirlo ellos mismos. Además, resultó que no todas las personas tenían la capacidad de soportar físicamente todos estos rituales que debían experimentarse. Sin embargo, el espíritu de la espada calmó al chico y le prometió que, con el poder que ya había acumulado, podría protegerlo de todo daño. El ritual de activación de los canales del aura fue realmente doloroso. Entonces, León fue penetrado simultáneamente por 10 espadas de luz. Sin embargo, el dolor no fue en vano. El chico sintió un flujo de energía en su cuerpo, pero aún no podía utilizarla. Luego el Cid dijo que la mayoría de las veces, cuando el aura se activa por primera vez, hay una ilusión de poder ilimitado. Por lo tanto, necesitas entrenar aún más para poder gestionar realmente tu nueva energía. También decidió recordarle al joven la teoría, y le contó los conocimientos básicos sobre el aura humana. Hay 5 atributos energéticos más populares en la naturaleza, pero todos son individuales para cada persona. Para León, por ejemplo, resultó ser el sol, el más alto de todos, que combina simultáneamente las habilidades de la luz y el fuego. Además, con el aura despertada del chico, algunas características en las estadísticas del sistema mágico cambiaron. Al principio, el chico se sorprendió de que ya había alcanzado el 3er nivel de esta habilidad. Sin embargo, El Cid explicó que anteriormente había podido utilizar la aceleración y habilidades avanzadas. Y también a partir de ese momento, el joven finalmente tuvo la oportunidad de dominar la esgrima práctica. León no podía esperar este momento, pero el Cid dijo que comenzó a sentir energía negativa en la ciudad. Sin embargo, no estaba seguro de que ella fuera muy activa en Blaine en un futuro próximo. Por lo tanto, León tuvo que centrarse en el entrenamiento constante y en luchar contra sus enemigos. Mientras tanto, en el gremio, León pudo ascender al rango C gracias a derrotar monstruos y buenas recomendaciones. Inmediatamente después de esta noticia, el chico decidió emprender otra tarea especial y comenzó a elegir algo de las listas. Al principio, quería elegir algo relacionado con la naturaleza urbana, donde reinaban la mayor delincuencia y pobreza. Sin embargo, tales tareas generalmente se encomendaban a mercenarios que tenían más fuerza física y experiencia. Sin embargo,
León pronto encontró una tarea interesante. Tenía que explorar una casa abandonada. Se encontraba en una zona remota y recientemente había aparecido allí una misteriosa armadura viviente. Antes de emprender una misión, el joven recibió una bolsa de los caballeros de la ciudad, que contenía una generosa recompensa por completar la misión. León también aprovechó la oportunidad y decidió preguntarle a la muchacha de la mesa sobre la ubicación de la iglesia de la ciudad. Argumentó que allí solo necesitaba preguntar algo importante, pero en realidad quería visitar la Santa Orden, sabiendo que sus miembros podrían ayudarle en el futuro si fuera necesario. Nos recordaron que el chico debería ocultar su identidad como futuro héroe. Lo hizo principalmente para que nadie pudiera encontrar información sobre él. De camino a casa, él y el Cid discutieron animadamente las características de la nueva armadura viviente. Después de un tiempo, llegaron a la conclusión de que no sería fácil derrotarlos en el futuro. El hecho es que tales enemigos están verdaderamente privados de voluntad propia y obedecen solo a aquel que primero los encantó. A primera vista, a todos les pareció que la estrategia para derrotar a los monstruos era fácil. Sin embargo, por alguna razón, nadie había dominado aún esta armadura, y todavía había avisos al respecto en el gremio. León sospechó que la razón podría ser la capacidad de revivir de la destrucción completa después de unos minutos. Como la casa estaba en el desierto, León y el Cid finalmente tuvieron que atravesarla. Durante el largo viaje, el chico sintió constantemente algo desagradable a su alrededor. El espíritu de la espada explicó que esto era normal, ya que el aura solar de León era bastante sensible a la oscuridad que varios ladrones podían poseer. Sin embargo, esto no siempre significa un peligro inminente, por lo que instó al niño a continuar su camino. Posteriormente, apareció a la vista la casa abandonada a la que debían dirigirse los héroes. Estaba oscuro adentro, por lo que León pudo iluminar el camino con la habilidad de la espada sagrada. Cuando todo estuvo rodeado de luz brillante, el joven rápidamente comprendió el propósito de su llegada. Un conjunto de armadura viviente sostenía una alabarda en sus manos, que podía usarse para infligir hematomas precisos. A pesar de este peligro, el niño fue capaz de destrozarlo fácilmente con sus rápidos ataques. El joven tuvo la impresión de que los clientes habían sobreestimado el poder de un conjunto de armadura. Pero en realidad resultó que en esta casa había varios oponentes de ese tipo. León todavía no podía ver el panorama completo de lo que estaba sucediendo frente a él. Entonces le pidió a el Cid que usara nuevamente la habilidad de la espada sagrada para iluminar el corredor con los enemigos. Un rayo de luz apareció repentinamente de la espada, cegando brevemente a la multitud de armaduras. Sin embargo, esta magia en realidad tuvo un efecto a corto plazo, y no fue posible derrotarlos por completo. León inicialmente quería usar inmediatamente sus habilidades de espada sagrada contra los enemigos. Pero el Cid tenía algunas dudas sobre si realmente se trataba de una armadura viviente, tal como la describió el cliente. De hecho, este tipo de monstruo normalmente no podía sentir dolor, pero los enemigos actuales gritaban de dolor cuando eran cegados por la espada. Además, el propio espíritu notó el humo negro que los rodeaba por todos lados, lo que tampoco era típico. Después de pensarlo un poco, el espíritu de la espada concluyó que en realidad no era una armadura viviente, sino una armadura fantasma. Son criaturas demoníacas que no pudieron encontrar la paz después de su muerte, y desde entonces solo han odiado a todos los seres vivos. Solo había una forma conocida de derrotarlos: cortar todos los lazos con el mundo humano con un poderoso ataque mágico. Sin embargo, además de esto, surgió otro problema para los héroes: una gran cantidad de enemigos que habitaban las paredes de la casa. El Cid tomó en cuenta la naturaleza de los espíritus, así como el número de muertes que habían ocurrido en la ciudad recientemente. Así que asumió que el tipo tendría que lidiar con cientos, si no miles, de armaduras fantasma. Aprendemos que los espíritus malignos que componen los enemigos actuales son de un nivel bastante bajo. No son capaces de moverse de forma independiente a lo largo de largas distancias y están confinados a una sola zona. Y fue precisamente el desierto urbano, donde prevalecían el crimen y la violencia, el que resultó ser una excelente opción para su propagación. Cuando amaneció afuera, León ya había logrado superar muchas de las armaduras fantasma. Con el tiempo, notó que tenía un campo de visión limitado, lo que le dificultaba luchar contra los enemigos detrás de él. El Cid comentó esta observación señalando que hay 3 grupos de personas en este contexto. Hay quienes se dejan controlar fácilmente por factores desconocidos y quienes se adaptan a ellos. Además,
Solo unos pocos son capaces de convertir las condiciones que les rodean en sus puntos fuertes. El chico decidió que necesitaba alcanzar un mejor nivel de habilidad. Esto era absolutamente necesario, porque decidió invadir un entorno tan peligroso y engañoso como el espacio urbano salvaje. El héroe también tuvo en cuenta que podría haber trampas acechando en toda la zona. Estaban camuflados, y normalmente era imposible reconocerlos solo por su apariencia. Mientras tanto, nos presentaron a la pandilla más fuerte y brutal de Blaine. También nos mostraron una mirada más cercana al líder de esta organización, a quien todos llamaban Khan. En ese momento, escuchó atentamente a sus pupilos, quienes le informaron sobre sus observaciones en diferentes zonas de la ciudad. Un grupo vigilaba una casa que no conocíamos e informaba al líder sobre la información que habían logrado encontrar. Otro equipo examinó simultáneamente el agua del alcantarillado y detectó allí sangre y restos humanos. Luego de recibir esta información, el jefe del grupo ordenó que se recolectaran todas las evidencias que tenían los hombres. En el futuro, planeaba transmitir esta información a los representantes del gremio de aventureros o a la iglesia de la ciudad. Un miembro del grupo expresó algunas dudas sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas. Pero al hombre no le gustaron estas palabras y de inmediato hirió al rebelde. También señaló la necesidad de tener cautela en futuras comunicaciones con una organización que desconocemos. Khan enfatizó que eran conocidos por ser capaces de poner a la pandilla de la ciudad en desventaja. Otro de los miembros de la pandilla le contó a Khan sobre León, a quien vieron llegar a una finca abandonada en la ciudad. Se supo que ahora tiene un nuevo apodo entre los miembros del gremio: Limpiador. De hecho, solía encargarse de viejos encargos que nadie había podido completar antes. El líder se sintió intrigado por las habilidades y la historia del niño, y comenzó a desarrollar una estrategia para utilizarlo para su propio beneficio. Mientras tanto, el propio León estaba practicando su nueva aura con el Cid, y resultó ser un entrenamiento bastante agotador. El espíritu de la espada estaba asombrado por los resultados que el joven ya había logrado en el entrenamiento, aunque el propio héroe no sentía ningún progreso. Luego le mostraron el sistema mágico con indicadores actualizados, pero incluso esto no le sorprendió mucho. El Cid respondió que efectivamente vio progreso porque estaba dominando rápidamente habilidades que a otros les llevaría meses de entrenamiento dominar. Sin embargo, para León, el verdadero progreso sería dominar la habilidad de la espada de 7 estrellas. Sabíamos que fue desarrollado por el gran héroe Rodrigo en su juventud. El niño buscaba aprender al menos un nivel de esta técnica y combinarlo con la posesión de su espada sagrada. Desafortunadamente para él, no pudo comenzar su nuevo entrenamiento de inmediato. Una pandilla de la ciudad que conocíamos ya había llegado a su apartamento sin previo aviso. León ya se había familiarizado con él durante su reciente investigación sobre Blaine. Así, comprendió inmediatamente el propósito de su visita inesperada. Él mismo aceptó la oferta de los hombres de ir a ver a Khan porque se dio cuenta de que podría serle útil. También esperaba que en el futuro tuviera la oportunidad de utilizar la influencia de su jefe para sus propios fines. En el camino a su destino, el hombre vio un ejemplo del terrible trato a un extraño por parte de uno de los miembros de la pandilla. Estaba a punto de intervenir y salvar al hombre, pero el Cid lo detuvo. El espíritu de la espada notó que de esta manera uno podía formarse una impresión negativa de sí mismo. Una vez que llegó a su destino, León quedó impactado por el caos y las manchas de sangre. Señaló que parecían más elementos disuasorios que marcas aleatorias. Pronto el propio Khan llegó a la habitación, pero el hombre instintivamente agarró su espada y la blandió para atacar. Este acto enfureció al líder, quien estaba dispuesto a golpear al joven con los puños. Pero el hombre finalmente se detuvo a unos centímetros de su cara, pero no contraatacó. El hombre explicó que había estado observando durante mucho tiempo al chico que acababa de llamar a su casa. En ese corto tiempo, aprendió todo sobre su pasado como estudiante, que ya había logrado mucho en tan poco tiempo. Le asombraba que un hombre sin familia noble pudiera contraatacar a los representantes de las clases altas. También notó en todas sus acciones el deseo del joven de demostrar su fuerza y determinación a todos los representantes de la nobleza. El líder finalmente le ofreció realizar una determinada tarea para él, y a cambio de esto, le ofreció cumplir su deseo más preciado en el futuro. Durante la cena, Khan explicó que desde hacía 3 meses habían surgido problemas debido a una organización secreta de herejes. Debido a sus acciones, cada vez más personas mueren, y sus almas se convierten posteriormente en una armadura demoníaca. Fueron derrotados por un hombre rico llamado Simon, un misterioso asesino apodado The Undertaker.
y finalmente, por el propio Khan. Un día, en 2 barrios de la ciudad se produjo una masacre con participación de esta organización, como resultado de la cual murieron 200 vecinos. Simón decidió entonces enviar 500 mercenarios para investigar el problema, pero también murieron. Por eso Khan, como otro jefe de este distrito, se acercó a León y le pidió que lo ayudara. Sin embargo, sospechó la intención de involucrar al gremio de aventureros en este asunto utilizando al propio tipo, y se negó. Entonces, el hombre decidió mostrarle al joven pruebas adicionales en forma de ciertos documentos. Confirmaron el hecho de que una fuerza desconocida estaba involucrada en el aumento de la mortalidad en las zonas salvajes de Blaine. El chico entonces se dio cuenta de lo terrible que era la situación con la gente que desaparecía de las zonas ciegas. Es precisamente por este aislamiento del resto de la ciudad que las autoridades no prestan atención a estos acontecimientos. Convencido de que esta situación realmente necesitaba una solución, León aceptó ayudar. Debía explorar la zona, y Khan le dio una gran bolsa que contenía una nueva espada y varios pergaminos para el viaje. La hoja de la espada tenía un símbolo de pandilla, que podía usarse para acceder a zonas criminales. Y los pergaminos en la bolsa eran mágicos, pero aún no se sabía qué tipo de magia podía estar encriptada allí. León rápidamente se dio cuenta de que necesitaría un asistente adicional para esta tarea. Para él, se trataba de un hombre que se centraba principalmente en la misión y no en el beneficio que podía derivar de ella. Así que al día siguiente fui a buscar gente a la iglesia de la ciudad que estaba situada en la zona vecina. De hecho, a los sacerdotes no se les puede sobornar con necesidades ordinarias, por lo que se les puede encontrar en barrios pobres. El chico decidió visitar al obispo y sintió que su aura comenzaba a reaccionar ante la persona desconocida detrás de la puerta. Y luego, en el umbral, fue felicitado cortésmente por el propio clérigo, de raza élfica, cuyo nombre era Jezar. En realidad, ya no le sorprendía que los desconocidos se sintieran avergonzados al conocer el origen del obispo. En el momento del encuentro, el elfo ya sabía todo sobre los logros anteriores de León y culpaba a la sociedad de ellos. Así que le agradeció sinceramente por la ayuda que ya había brindado a la gente de Blaine. Sin embargo, después de contar la historia de la situación, comenzó a dudar de la veracidad de las palabras de los documentos que el tipo le entregó. Tampoco recomendó un candidato con todos los criterios necesarios para el puesto de asistente. Por ello, el obispo propuso una solución alternativa al problema surgido. Finalmente, aceptó unirse al joven en sus futuras aventuras en la naturaleza. Al principio, León dudó de sus habilidades, pero el obispo respondió mostrando sus manos. Había muchas cicatrices en ella que solo podían haber sido causadas por el uso prolongado de energía mágica. Resultó que Jezar era hábil en el uso del aura de fuego, y sus habilidades avanzadas tenían la capacidad de quemar todo a su alrededor. También nos dijeron que perteneció a una de las órdenes de caballería más famosas y poderosas. Sin embargo, con el tiempo el elfo envejeció, y ya no era tan ágil como en el pasado. Sin embargo, León accedió a llevárselo y salió a esperar mientras el obispo llevaba algo para el viaje. Esperaba que, como su aliado era de ascendencia élfica, trajera armas más ligeras, como un arco y una flecha. Pero en realidad Jezar sacó de la iglesia una gran masa con cadenas, que podía controlar fácilmente. Por la tarde, León se adentró en la zona salvaje de la ciudad para explorar más la zona. En ese momento el obispo lo observaba desde atrás, vestido con ropa de corte discreto, para que ninguno de los extraños lo reconociera. El niño notó que solo él era capaz de sentir la presencia de su nuevo compañero con su aura. El Cid explicó que una de las habilidades avanzadas del aura es la capacidad de volverse invisible a los ojos de los extraños. León solo pudo sentir al obispo porque tenían atributos de aura opuestos. De hecho, para el chico era la energía del sol, y para el nuevo conocido era la energía de la luna. El paseo transcurrió sin incidentes, y posteriormente ambos llegaron a la entrada de una de las zonas de la ciudad donde había más herejes. Había muchos bandidos dentro, pero no atacaron a León porque él sostenía una espada con el sello de la pandilla en sus manos. El niño y el obispo entraron al lugar secreto de la organización del alcantarillado y no esperaban ningún hallazgo. Sin embargo, encontraron un agujero en el techo y a través de él escucharon una conversación entre 2 herejes. En el aposento alto se hablaba de cierta ceremonia para la cual supuestamente ya habían sido asesinadas 70 personas. El joven aún no había tenido tiempo de procesar la información, y Jezar ya había hecho un agujero aún más grande desde arriba. Así, penetró en la habitación donde estaban los herejes y logró confundir a todos los allí reunidos.
También atacó a los participantes en el diálogo y atrapó a uno de los más ilesos para golpearlo. El enemigo tenía consigo una espada especial que bloqueaba cualquier golpe. Con confianza, el hombre ya estaba listo para atacar él mismo al obispo. Sin embargo, Gesar fue salvado por León, quien pudo golpear fácilmente al hereje varias veces con su espada. También aprendimos que el Cid usó magia especial antes de adentrarse en las zonas salvajes de la ciudad. Con ella, disfrazó la espada sagrada como una ordinaria, que no podía ser identificada. El equipo aún no había aprendido mucha información sobre los herejes, por lo que decidieron entrar en una de las habitaciones. Allí León vio los restos de personas que ya habían sido asesinadas para la ceremonia, tirados en el suelo, y quiso pasar de largo. Y el espíritu de la espada dijo que los héroes no se olvidan de las tragedias, porque tales eventos son algo con lo que ahora tendrán que vivir para siempre. Y el enemigo no es solo algo final, sino también problemas con los que la gente tiene que luchar todos los días. Los verdaderos héroes hacen del mundo un lugar mejor cada día y nunca dejan de hacerlo, incluso cuando las tareas son pequeñas. El chico, mientras tanto, se dio cuenta de que sería difícil moverse en un entorno en el que nunca había estado antes. El problema es que León no tenía información sobre la ubicación de todas las habitaciones y la presencia de los herejes. Por lo tanto, el joven pudo utilizar uno de los pergaminos mágicos que Khan le dio para el viaje. Fue gracias a esta magia que pudo ver un rango mucho más amplio del espacio circundante. Funcionó. Y gracias a este hechizo, León pudo ver la ubicación de diferentes habitaciones y grupos de herejes. Sin embargo, esta habilidad también tuvo un extraño efecto secundario. Un poco de sangre fluyó de su nariz. Afortunadamente no duró mucho y no tuvo consecuencias significativas. Después de que Gesar revisó toda la información, expresó sus pensamientos. Tenía más dudas sobre si podría haber trampas adicionales en esa zona. Sin embargo, el chico decidió revisar ese lugar ahora, porque no estaba seguro si volvería a tener una oportunidad así. Después de un tiempo, el equipo logró capturar a varios herejes y posteriormente pudieron llegar a la habitación sellada. Parecía que no había manera de entrar porque ni siquiera había una manija en la puerta. En las paredes solo se podían ver símbolos escritos en un color rojo oscuro que parecía sangre. El obispo primero intentó derribar el muro con su maza mágica, pero no logró llevar a cabo su plan, porque el arma simplemente retrocedió y aún así no penetró nada. El Cid sugirió que podría haber sido el material del que fue construido. Sugirió que se utilizaron materiales no estándar en la construcción. Cada tipo tiene sus propiedades únicas y nada puede destruirlo, ni siquiera la fuerza física o la magia avanzada. El obispo entonces intentó usar sus poderes sagrados para abrir la habitación. Sin embargo, después de usarlos, solo apareció una pequeña grieta en la pared, que no pudo atravesar la entrada. León decidió atacar con la espada sagrada, que estaba completamente imbuida de aura solar. Después de esto, la puerta de la habitación mágica no se autodestruyó, sino que, afortunadamente, desapareció por completo. Esto dejó un paso perfectamente liso a través del cual los héroes pudieron entrar. En el centro de la habitación, el equipo notó un extraño monstruo, formado por muchos coágulos de carne vivos. El espíritu de la espada dijo que este monstruo se llama el Devorador de Ciudades, debido a su capacidad de destruir asentamientos enteros. Generalmente se puede invocar mediante una cantidad increíblemente grande de sacrificios humanos. Parece que los herejes planearon usar al monstruo para destruir a Blaine, pero el ritual en sí es difícil. Además, aún no existían medidas que la iglesia pudiera adoptar para evitar la catástrofe. Pero el Cid ya tenía un plan. Quería organizar una guerra real para derrotar a la organización con León a la cabeza. Posteriormente, el joven y el obispo fueron notados por todos los demás herejes, por lo que tuvieron que huir rápidamente de aquel lugar. Afortunadamente, lograron llevarse consigo uno de los coágulos del monstruo, que podría haber sido una evidencia importante. Gesar se dio cuenta inmediatamente de que no podría pedir ayuda a otros miembros de la iglesia de la ciudad. Creía que ninguno de los ministros tendría tiempo de causar daños significativos. Sin embargo, León ya tenía su propio plan de acción, y se lo contó al obispo cuando ya estaban en un lugar seguro. La estrategia descrita por el joven fue sencilla. Movilización inmediata de la población. Quería invitar a aventureros libres y residentes sanos a reingresar a ese territorio. Sin embargo, la pregunta urgente era si Blaney tendría suficiente gente para contraatacar. Entonces el tipo sugirió traer gente de los barrios marginales, como Khan, porque consideraba que no eran peores que los combatientes contratados oficialmente. En primer lugar, León y Gesar
se dirigieron al ya famoso gremio de aventureros, donde fueron inmediatamente invitados a reunirse con su jefa. Las negociaciones se desarrollaron sin problemas gracias a la presencia del obispo, las pruebas presentadas y la información recibida sobre la situación. Para solucionar el problema, se recomendó al equipo buscar ayuda de uno de los aventureros de alto rango. Él era la única persona que podían enviar porque todos los demás ya habían completado sus tareas. La reunión con la banda de Khan también terminó bien, principalmente debido a la contribución de Yesar a las negociaciones. También son dignas de mención sus amenazas al líder y asesino en serie, que quizás recordemos como The Undertaker. Después de 2 días, el equipo de León logró reunir fácilmente una gran cantidad de guerreros para su misión final. Cerca de la zona había un ejército de recién llegados y profesionales, especialistas y personas completamente alejadas de este ámbito. Al mismo tiempo, se desarrolló una estrategia para la ubicación de todos los participantes en el duelo. Los luchadores más fuertes se situarán al frente, mientras que las personas con habilidades más débiles atacarán desde lejos. A los luchadores también se unieron el caballero Kondrat, el ya conocido Undertaker, y una enérgica aventurera llamada Karen. El ataque comenzó rápidamente con múltiples flechas incendiarias lanzadas hacia la entrada del área. Entonces, los oponentes decidieron liberar a uno de los monstruos como táctica de distracción. Además, el paso interior estaba bloqueado por un tornado mágico, que no desapareció incluso después de usar aura y ataques físicos. León pudo disiparlo con un ataque de espada sagrada con una gran cantidad de energía. En el lugar del tornado apareció un agujero por donde pudieron entrar los aliados más cercanos del joven. Mientras exploraban los túneles ocultos, Karen notó un pasaje que podría conducir a una habitación subterránea. Todos los demás inmediatamente empezaron a dudar si aquello no podía ser una de muchas trampas. Sin embargo, los adultos decidieron venir aquí porque no había otra ruta que pudieran tomar. Mientras el equipo bajaba las escaleras, todos los participantes se encontraron de repente en un espacio apartado que parecía un laberinto. Sin embargo, estaban dispersos en diferentes partes, por lo que la tarea principal era encontrar rápidamente a todos los aliados. Mientras deambulaba por el lugar, León se encontró con Karen, quien parecía no estar allí sola. La encontraron con el enterrador, quien permaneció detrás de ella todo el tiempo con una expresión sombría, como una sombra. La muchacha no se dejó engañar por todos los problemas y trampas, y con determinación se dejó llevar por todos. Mientras deambulaban por el laberinto, el equipo notó 3 herejes que parecían más fuertes que aquellos con los que el niño había luchado antes. Karen notó su expresión confiada y decidió burlarse de él. Inmediatamente lo invitó a tener una pequeña competencia de velocidad. Nos mostraron que su habilidad de aura le permite fijar su cuerpo a paredes y techos. La vista era como velcro, y la niña podía cubrir largas distancias con rapidez y facilidad. Sus movimientos no pasaron desapercibidos para los miembros de la organización. Pero primero fueron golpeados con puñales y luego atados con cuerdas. León también se encontró con uno de los enemigos, quien, a diferencia de los demás, no estaba desarmado. No atacaba con espada ni maza, sino únicamente lanzando bolas con púas afiladas al enemigo. Sin embargo, el chico recordó una experiencia similar con limo de piedra, y pudo cortar fácilmente las espinas en pedazos. E incluso más tarde, fue capaz de cortar al enemigo en 2 partes de esta manera y obtuvo la victoria. Karen, que ya había derrotado a sus enemigos, estaba contenta con los resultados del joven. Sin embargo, León estaba alarmado por los cortes que hacía a sus enemigos. Eran demasiado similares a los suyos. Luego le pidió a la niña que mostrara sus características en el sistema mágico. Así, descubrió que ella había sido la enterradora todo el tiempo. Una asesina cuya verdadera identidad nadie conocía. El niño comprendió que ahora debía tener cuidado con su presencia constante. De hecho, no sabía qué le sucedería en el futuro si revelaba que conocía su secreto. Luego, el equipo se topó con otro monstruo y se dio cuenta de que todos podían ser una tapadera. Parecía que los herejes querían distraer al equipo para que no despertara todo el poder del devorador de ciudades. Sin embargo, ya no era posible eludir la amenaza actual, por lo que, aunque a regañadientes, tuvieron que entrar en combate con el enemigo. Esta vez, los golpes de León con la espada sagrada no pudieron causar mucho daño a semejante monstruo, por mucho que lo intentara. Entonces Undertaker pudo ayudarlo, realizando un ataque especial mientras tanto. Después de esto, ya no fue posible para el enemigo regenerarse, por lo que los aventureros ganaron una vez más. Más tarde, durante la exploración del laberinto, el equipo pudo llegar a uno de los pasajes.
Ya había allí 8 miembros de la organización enemiga que aún no habían notado el equipo. De todos modos, León de Karen no podría derrotar a este grupo de personas, por lo que decidieron buscar a sus aliados. El chico percibió rastros de una posible batalla que estaba ocurriendo cerca, por lo que decidió ir en esa dirección. Para determinar la ruta, la niña pudo usar su habilidad extrasensorial, y así los aventureros avanzaron. Sin embargo, no pudieron llegar a tiempo. Vieron a Conrad gravemente herido afuera de la puerta. Había otro grupo de herejes cerca, y varios cadáveres de aquellos a quienes el caballero había logrado matar.